El santo del día, San Francisco de Asís. Nació en Asís, Italia, en el año 1182. Después de una juventud disipada en diversiones, se convirtió, renunció a los bienes paternos y se entregó de lleno a Dios. Abrazó la pobreza y vivió una vida evangélica, predicando a todos el amor de Dios. Dio a sus seguidores unas sabias normas, que luego fueron aprobadas por la Santa Sede. Fundó una orden de frailes, y su primera seguidora mujer, Santa Clara, que funda las Clarisas, fue inspirada por él. Ciertamente no existe ningún santo que sea tan popular como él, tanto entre católicos como entre protestantes y aún entre los no cristianos. San Francisco de Asís cautivó la imaginación de sus contemporáneos, presentándoles la pobreza, la castidad y la obediencia con la fuerza de un testimonio radical. Llegó a ser conocido como el Poverello de Asís, por su matrimonio con la pobreza, su amor por las aves y toda la naturaleza. Todo ello refleja un alma en la que Dios lo era todo sin división, un alma que se nutría de las verdades de la fe católica y que se había entregado enteramente, no solo a Cristo, sino a Cristo crucificado. San Francisco dio a su orden el nombre de frailes menores, por humildad, pues quería que sus hermanos fuesen los siervos de todos y buscasen siempre los sitios más humildes. Con frecuencia exhortaba a sus compañeros al trabajo manual, y si bien les permitía pedir limosna, les tenía prohibido que aceptasen dinero. Pedir limosna no constituía para él una vergüenza, ya que era una manera de imitar la pobreza de Cristo. Sobre la excelsa virtud de la humildad decía: Bienaventurado el siervo, a quien lo encuentran en medio de sus inferiores con la misma humildad que si estuviera en medio de sus superiores. Bienaventurado el siervo que siempre permanece bajo la vara de la corrección. Es siervo fiel y prudente el que por cada culpa que comete se apresura a expiarlas, interiormente por la contrición y exteriormente por la confesión y la satisfacción de obra. El santo no permitía que sus hermanos predicasen en una diócesis sin permiso expreso del obispo. Entre otras cosas, dispuso que si alguno de los frailes se apartaba de la fe católica en obras o palabras y no se corregía, debería ser expulsado de la hermandad. Todas las ciudades querían tener el privilegio de albergar a los nuevos frailes, y las comunidades se multiplicaron por toda Italia. En su juventud, Francisco era muy dado a las románticas tradiciones caballerescas que propagaban los trovadores. Disponía de dinero en abundancia y lo gastaba pródigamente, con ostentación. Ni los negocios de su padre ni los estudios le interesaban mucho, sino el divertirse en cosas vanas que comúnmente se les llama gozar de la vida. Sin embargo, no era de costumbres licenciosas y era muy generoso con los pobres que le pedían por amor de Dios. Cuando Francisco tenía unos 20 años, estalló la discordia entre las ciudades de Perugia y Asís, y en la guerra, el joven cayó prisionero de los peregrinos. La prisión duró 1 año, y Francisco la soportó alegremente. Sin embargo, cuando recobró la libertad, cayó gravemente enfermo. La enfermedad, en la que el joven probó una vez más su paciencia, fortaleció y maduró su espíritu. Cuando se sintió con fuerzas suficientes, determinó ir a combatir en el ejército de Galterio y Briena, en el sur de Italia. Con ese fin se compró una costosa armadura y un hermoso manto. Pero un día que pasaba ataviado con su nuevo atuendo, se topó con un caballero mal vestido que había caído en la pobreza. Movido a compasión ante aquel infortunio, Francisco cambió sus ricos vestidos por los del caballero pobre. Esa noche vio en sueños un espléndido palacio con salas colmadas de armas, sobre las cuales se hallaba grabado el signo de la cruz, y le pareció oír una voz que le decía que esas armas le pertenecían a él y a sus soldados. Francisco partió a Apulia con el alma ligera y la seguridad de triunfar, pero nunca llegó al frente de batalla. En Spoleto, ciudad de camino de Asís a Roma, cayó nuevamente enfermo, y durante la enfermedad oyó una voz celestial que le exhortaba a servir al amo y no al siervo. El joven obedeció. Al principio volvió a su antigua vida, aunque tomándola menos a la ligera. La gente al verle ensimismado se decía que estaba enamorado. Sí, replicaba Francisco, voy a casarme con una joven más bella y más noble que todas las que conocéis.
Poco a poco, con mucha oración, fue concibiendo el deseo de vender todos sus bienes y comprar la perla preciosa de la que habla el Evangelio. Paseándose en cierta ocasión a caballo por la llanura de Asís, encontró a un leproso. Las llagas del mendigo aterrorizaron a Francisco, pero en vez de huir, se acercó al leproso, que le tendía la mano para recibir una limosna. Francisco comprendió que había llegado el momento de dar el paso radical de amor a Dios. A pesar de su repulsión natural a los leprosos, venció su voluntad, se le acercó y le dio un beso. Aquello cambió su vida. Fue un gesto movido por el Espíritu Santo, pidiéndole a Francisco una calidad de entrega, un sí que distingue a los santos de los mediocres. A partir de entonces comenzó a visitar y servir a los enfermos en los hospitales. Algunas veces regalaba a los pobres sus vestidos, otras el dinero que llevaba. Les servía devotamente porque el profeta Isaías nos dice que Cristo crucificado fue despreciado y tratado como un leproso. De este modo desarrollaba su espíritu de pobreza, su profundo sentido de humildad y su gran compasión. En cierta ocasión, mientras oraba en la iglesia de San Damián en las afueras de Asís, le pareció que el crucifijo le repetía 3 veces: Francisco, repara mi casa, pues ya ves que está en ruinas. El santo, viendo que la iglesia se hallaba en muy mal estado, creyó que el Señor quería que la reparase. Así pues, partió inmediatamente, tomó una buena cantidad de vestidos de la tienda de su padre y los vendió junto con su caballo. Enseguida llevó el dinero al pobre sacerdote que se encargaba de la iglesia de San Damián y le pidió permiso de quedarse a vivir con él. El buen sacerdote consintió en que Francisco se quedase con él, pero se negó a aceptar el dinero. El joven lo depositó en el alféizar de la ventana. Su padre, Pedro Bernardone, al enterarse de lo que había hecho su hijo, se dirigió indignado a San Damián, pero Francisco había tenido el buen cuidado de ocultarse. Al cabo de algunos días pasados en oración y ayuno, Francisco volvió a entrar en la población, pero estaba tan desfigurado y mal vestido que la gente se burlaba de él como si fuese un loco. Su padre, muy desconcertado por la conducta de su hijo, le condujo a su casa, lo golpeó furiosamente, le puso grilletes en los pies y lo encerró en una habitación. La madre de Francisco se encargó de ponerlo en libertad cuando su marido se hallaba ausente, y el joven retornó a San Damián. Su padre fue de nuevo a buscarle ahí, lo golpeó en la cabeza y le conminó a volver inmediatamente a su casa, o a renunciar a su herencia y pagarle el precio de los vestidos que le había tomado. Francisco no tuvo dificultad alguna en renunciar a la herencia, pero dijo a su padre que el dinero de los vestidos pertenecía a Dios y a los pobres. Su padre le obligó a comparecer ante el obispo Guido de Asís, quien exhortó al joven a devolverle el dinero y a tener confianza en Dios. Dios no desea que su iglesia goce de bienes injustamente adquiridos. Francisco obedeció a la letra la orden del obispo y añadió: los vestidos que llevo puestos pertenecen también a mi padre, de suerte que tengo que devolvérselos. Acto seguido se desnudó y entregó sus vestidos a su padre, diciéndole alegremente: hasta ahora tú has sido mi padre en la tierra, pero en adelante podré decir: Padre nuestro que estás en los cielos. Pedro Bernardone abandonó el palacio episcopal temblando de indignación y profundamente lastimado. Después de haber entregado su vida en sacrificios y amor a Dios, murió en octubre de 1226, después de escuchar la lectura de la Pasión del Señor según San Juan. Francisco había pedido que le sepultasen en el cementerio de los criminales de Colle de Infierno. En vez de hacerlo así, sus hermanos llevaron al día siguiente el cadáver en solemne procesión a la iglesia de San Jorge en Asís. Allí estuvo depositado hasta 2 años después de la canonización. En 1230 fue secretamente trasladado a la gran basílica construida por el hermano Elías. El cadáver desapareció de la vista de los hombres durante 6 siglos, hasta que en 1818, tras 52 días de búsqueda, fue descubierto bajo el altar mayor a varios metros de profundidad. El santo no tenía más que 44 o 45 años al morir. San Francisco de Asís, ruega por nosotros, sea para mayor gloria de Dios.